El ferrocarril llega a Tandil el 19 de agosto de 1883, serpenteando sobre la llanura y la pampa, ligando pueblos ya constituidos, buscando esos pueblos para conectarlos con la ciudad de Buenos Aires. Digamos que es un proyecto que comenzó en 1861 con un empresario inglés que tenía la intención de constituir una red ferroviaria que vincule Buenos Aires con Chascomús, 114 kilómetros, con capitales nacionales. Logra la aprobación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero ante la falta de fondos, de créditos, este inglés tiene que recurrir a Londres, donde se relaciona con empresarios y financistas como los hermanos Baring, y bueno, posteriormente queda en manos de un consorcio extranjero que toma el nombre Gran Ferrocarril al Sud de la provincia de Buenos Aires, más conocido como Ferrocarril Sud. En 1865 se inaugura ese ramal a Chascomús, y en 1877 bueno, ya llega a lo que es Dolores, la zona de Maipú, Ayacucho, y por otro lado a Azul. A partir de 1877, 1878 se inician la construcción del ramal que va a llegar desde Ayacucho hasta Tandil, y posteriormente en 1891, precisamente en agosto, el 1 de agosto de 1891, se va a librar el ramal desde Las Flores hasta Tandil. Bueno, ¿por qué fue importante la llegada del tren? Porque tiene relación con la refundación del pueblo, y por diferentes motivos. Como decía el historiador local y periodista Hugo Nario, la expansión económica fue casi explosiva, pero también la expansión urbana. En 1853, según el censo, el partido de Tandil tenía unas 3.000 almas, 600 y algo en la aldea, y como consecuencia de la llegada del tren, en 1895 llega a los 15.000, casi 15.000 habitantes, 7.000, poco más de 7.000 domiciliados en el pueblo. Y ya a principios del siglo, la ciudad, hablamos de ciudad, va a tener poco más de 11.000 habitantes. Es decir, que con la llegada del tren a Tandil, este pueblo se convierte en ciudad. Por otra parte, bueno, da origen al barrio de la Estación, siendo que con la llegada del tren había solo en construcción, sobre lo que después sería la avenida Machado, 3 casas de familia. Bueno, también lo que significó la expansión económica en relación con la producción minera. Bueno, decía el médico y juez de paz Eduardo Fidanza, en aquel entonces las canteras comienzan a hervir de actividad. Y bueno, los grandes volúmenes de piedra transportados fundamentalmente a Buenos Aires y a la ciudad de La Plata, recientemente fundada, van a estar destinados allí para adoquinar sus calles. Es importante que Tandil, una zona dedicada exclusivamente al vacuno, ingresa de lleno ahora, a partir de 1883, de lleno a la agricultura. Y bueno, y otra cuestión es que Tandil pasa a ser un centro, como todos los pueblos donde llegó el tren, un centro de distribución, concentración y consumo de mercancías, y muy importante. Con la llegada del tren, según las autoridades municipales de aquella época,
bueno, dirigiéndose al gobernador Dardo Rocha, le plantean la importancia que tiene Tandil por las bondades de su clima templado, bueno, la topografía, y a su vez los cronistas de aquel entonces, planteando, digamos, esta zona, este pueblo que pasaba a ser ciudad, como un centro veraniego donde los habitantes de Buenos Aires y de La Plata podían tener aquí su casa de recreo en lo que sería la pequeña Suiza. Los ferroviarios van a aportar, digamos, en el plano cultural, por ejemplo, bibliotecas, centros culturales, como el primer centro recreativo, cultural y musical que funcionó en Machado al Mil, llamado Juventud Unida. Centro recreativo Juventud Unida, donde allí se van a formar muchos trabajadores como en la música, bandoneonistas, bueno, violinistas, guitarristas, que van a tener una participación muy importante luego en las orquestas típicas de los años 40 y 50. Casi todas las orquestas típicas de tango estaban formadas, casi todas tenían integrantes ferroviarios, muchos de ellos directores de orquesta. Entonces, ahí acá en el barrio de La Estación, primer barrio de Tandil, que se constituye con la llegada del ferrocarril a este lugar, una circulación de bienes culturales muy importante, circulación de libros. Surge, bueno, son los propios ferroviarios que en 1919, en junio, fundan el Club Ferrocarril Sud, y a los pocos días la biblioteca, una biblioteca anexa. Bueno, son los vecinos del barrio y con algunos ferroviarios los que fundan la segunda biblioteca popular en 1916, la Biblioteca Alberdi, y en 1925, diciembre de 1925, el local o el salón, como le llamaban los obreros, llamado Confraternidad Ferroviaria, donde va a ejercer así una actividad gremial muy importante, política y cultural. El punto de inflexión es en 1961, con las políticas llevadas a cabo durante la presidencia Frondizi, con el denominado Plan Larkin, que tenía la intención de desmantelar, desintegrar parte del sistema ferroviario, reducir los agentes que llegaban en aquel entonces a poco más de 200.000 trabajadores en todo el país, reducir toda esa planta a través del encanto de indemnizaciones, retiros voluntarios, cosa que se redujo a 150.000 aproximadamente. Bueno, el cierre de ramales, el cierre de talleres, y esto es un proceso que llevó 30 años, sistemático, te diría, hasta que se produce lo que yo le digo el golpe final, con el menemato, con las políticas de concesiones, en ese marco de la reforma del Estado llevada a cabo durante la presidencia de Menem, 1991-1992. Pero es un proceso deliberado, un plan deliberado para desmantelar, descuartizar el sistema ferroviario y favorecer el transporte automotor de carga y de pasajeros, que bueno, ya con la inversión de capitales extranjeros dirigidos a la industria automotriz, tiene su auge con las políticas económicas desarrollistas llevadas a cabo durante Frondizi en 1960. Nosotros lo que necesitamos a nivel nacional es un acuerdo de todas las partes para llevar adelante una reconstrucción al menos de los 10.000 kilómetros troncales de vías y vincular a aquellos pueblos, muchos de ellos fantasmas, a integrarlos, porque donde llega el tren y se escucha el silbato, eso significa vida y significa un renacimiento y fundamentalmente trabajo. Pero bueno, eso implicaría un plan de mediano y largo plazo. En estos momentos se está dando en algunos lugares, bueno, de la provincia de Buenos Aires,
Bueno, la vuelta del tren de pasajeros, yo incorporaría el tren de cargas también, el de encomiendas, por ejemplo. Y por supuesto, lo vamos a apoyar. El tren implica menos contaminación ambiental, es un medio de transporte mucho más barato y seguro, y por supuesto que va a descomprimir las rutas de camiones. Un tren, una locomotora puede transportar el equivalente de más de 30 camiones, 40 camiones de carga, digamos, ¿no? Así que es muy, muy importante. Y bueno, no hay una fecha precisa aún. Digamos que según lo que ha trascendido públicamente, el tren va a venir esta vez de la zona de Ayacucho, no de Las Flores. Pero bueno, por supuesto que tenemos que tener una visión a futuro de inversión, que es una inversión millonaria para que ese tren sea eficiente. Y bueno, seguramente va a ser muy productivo para no solo para el barrio de la Estación, sino para toda la ciudad y la región.